Hola a todos y bienvenidos a Ecos del Cielo. Antes de sumergirnos en la fascinante historia de hoy, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Y si disfrutas de este relato, no olvides dejarnos un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que tocan el alma. Comenzamos. Te doy mi sueldo si lo traduces, dijo el jefe millonario con una risa burlona mientras miraba a la limpiadora. No sabía que estaba a punto de apostar contra la persona equivocada. Javier Sandoval, de 42 años, era la personificación del éxito sin esfuerzo. Dirigía una de las mayores empresas de importación en Santiago de Chile y sus trajes costaban más que el salario anual de muchos de sus empleados. Su arrogancia era tan palpable como el caro perfume que usaba. Para él, personas como Sofía Moreno, la discreta limpiadora, eran meros obstáculos en su camino. Una gris mañana de martes, Javier estaba especialmente irritable. La semana anterior había perdido un contrato multimillonario. «Quítate del medio, que pasa gente importante», le gritó a Sofía, empujando su carrito de limpieza con tal fuerza que casi la tumba. Sofía, una mujer de 43 años, solo agachó la cabeza y murmuró un «disculpe, señor» mientras se apartaba hacia un rincón del pasillo. Llevaba 2 años trabajando allí y estaba acostumbrada a ese trato. Vestía el sencillo uniforme azul de la empresa subcontratada, casi invisible para la mayoría, pero escuchaba todo, observaba todo y guardaba cada humillación. Al entrar a su oficina, Javier le gritó a su secretaria, Isabel Torres, de 35 años, que llevaba 8 años trabajando para él. «¿Cuántas veces tengo que decirles a los de limpieza que no estorben cuando llego?» Isabel, acostumbrada a su temperamento explosivo, intentó interceder. «Señor Sandoval, ella solo estaba haciendo su trabajo». «¿Trabajo? Quedarse en medio del pasillo es trabajo ahora», replicó Javier, golpeando su portafolio en el escritorio. «Esta gente no entiende de jerarquías. Creen que pueden ocupar cualquier espacio como si fueran dueños del lugar». Sofía, desde el pasillo, escuchó cada palabra. El día transcurría con normalidad hasta que llegó el correo, un sobre grueso con un sello internacional dirigido directamente a Javier. Al abrirlo, su expresión cambió radicalmente. Eran varios documentos en un idioma que nunca había visto, llenos de símbolos extraños y palabras impronunciables. «¿Qué diablos es esto?», murmuró, hojeando los papeles con cara de asco. «Parece cosa de otro planeta». Isabel se acercó nerviosa cuando Javier empezó a gritar de nuevo. «Isabel, ven a resolver este desastre. Alguien me envió unos papeles en idioma extraterrestre». Ella tomó los documentos, intentando descifrar algo. «Señor Sandoval, parece ser checo o algo de Europa del Este. Tiene sellos oficiales y el nombre de la empresa aquí». «¿Checo?», Javier soltó una carcajada burlona. «¿Quién diablos habla checo en Chile? Esto debe ser una estafa internacional». Pero Isabel le mostró que había números que parecían valores en euros y la fecha de ese mismo día. Era algo serio. «Entonces busca un traductor. Debe haber algunos por ahí que puedan resolver esto rapidito». A partir de ahí, la desesperación se apoderó de él. Isabel llamó a todas las empresas de traducción que conocía, pero ninguna tenía profesionales disponibles para idiomas menos comunes. Con el paso de las horas, Javier se ponía más nervioso. «¿Cómo que nadie puede?», explotó, golpeando el puño en la mesa. «Pagaré lo que sea necesario. Esta ciudad tiene casi 7 millones de personas y nadie sabe traducir unos malditos papeles». La noticia se extendió por la oficina. Los empleados se reunieron curiosos, intentando ayudar con aplicaciones de traducción en línea, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando Laura, de contabilidad, le dio a Javier una información que lo aterró. «Señor, documentos oficiales como estos suelen tener un plazo de respuesta. Si los ignora, puede perder derechos legales». Javier examinó los papeles y vio una fecha clara, ese mismo día, a las 6 de la tarde. Eran casi las 3 de la tarde y empezó a sudar frío, imaginando que podría estar perdiendo una oportunidad importante. «Esto es ridículo», gritó a todos los empleados reunidos. «Una empresa de mi tamaño no puede resolver un pequeño problema de traducción». Su arrogancia tomó el control por completo. Javier, en el colmo de la frustración, decidió convertir aquello en una broma cruel.
levantó los documentos en alto y gritó para que toda la oficina lo escuchara: escuchen, le doy mi sueldo de todo el mes a quien consiga traducir esta cosa. Se rió a carcajadas como si fuera lo más gracioso del mundo. 45,000 pesos para quien entienda este idioma marciano. Los empleados se rieron con él, pensando que era una broma. Después de todo, 45,000 pesos era una suma considerable para la mayoría. Nadie lo tomó en serio. Por ese precio aprendo cualquier idioma en 5 minutos, gritó Carlos, de ventas. Todos se rieron aún más fuerte. La situación se había convertido en una comedia colectiva con chistes sobre idiomas inventados y traductores extraterrestres. Javier adoraba ser el centro de atención, especialmente cuando podía demostrar su superioridad financiera. Pero en medio de todo ese alboroto, una persona observaba en silencio absoluto. Sofía estaba en el pasillo organizando su carrito, prestando atención a cada palabra. Durante 2 años la habían tratado como invisible. Había escuchado comentarios prejuiciosos, la habían ignorado como si no fuera una persona. Cuando se acercó lo suficiente para ver los documentos que Javier agitaba en el aire como si fueran basura, sus ojos se abrieron de par en par, no por sorpresa por el idioma, sino por el contenido, que ella podía entender perfectamente. Esos papeles no eran spam ni correspondencia comercial común, eran documentos de una herencia internacional informando sobre 15 millones de euros dejados por un pariente lejano. Sofía tragó saliva. Los documentos explicaban que Javier había sido localizado como el único heredero vivo de un tío fallecido en la República Checa, pero había un plazo hasta las 6 de la tarde de ese día para confirmar la recepción e iniciar el proceso legal. Miró el reloj, 3:30 de la tarde. Todavía había tiempo, pero no mucho. Y allí estaba Javier, haciendo chistes sobre algo que podría cambiar completamente su vida, ofreciendo su salario mensual a quien resolviera un problema que ella podía solucionar en 10 minutos. Sofía sintió una mezcla de indignación y oportunidad. Durante 2 años la habían humillado, tratado como si fuera tonta, ignorado como si no existiera. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que las apariencias engañan. Respiró hondo y dio un paso adelante. Con permiso, señor Sandoval, dijo con voz firme pero respetuosa. ¿Puedo ayudar con la traducción? Toda la oficina se quedó en silencio. Todos se giraron para mirar a la limpiadora que se había atrevido a interrumpir la diversión del jefe. Javier dejó de reír y la miró con incredulidad total. ¿Tú qué?, preguntó como si no hubiera oído bien. Dije que puedo traducir los documentos para usted, repitió Sofía, manteniendo la postura erguida. Conozco el idioma. La carcajada que estalló en la oficina fue aún más fuerte que las anteriores. Los empleados rieron hasta las lágrimas, pensando que era el chiste más absurdo que habían escuchado. ¿La limpiadora queriendo traducir documentos que ni los profesionales podían resolver? Javier se rió tanto que tuvo que apoyarse en la mesa. ¿Escucharon esto, gente? La limpiadora aquí es políglota. ¡Qué bien, querida! Entonces me harás ganar 15 millones de euros traduciendo papeles checos. Ni siquiera sabía que había acertado tanto el idioma como el valor, pero Sofía lo sabía y estaba lista para aceptar el desafío que le había lanzado sin imaginar con quién estaba tratando. Miren, continuó Javier, aún riendo, la señorita que no puede ni limpiar bien el pasillo quiere resolver un problema que ni un traductor profesional pudo. Los empleados rieron aún más. Algunos incluso aplaudieron, pensando que era el espectáculo más divertido que habían presenciado en la oficina. Pero Sofía no se inmutó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El plazo seguía corriendo, y en unas horas, esa broma se transformaría en la lección más cara que Javier Sandoval hubiera recibido en su vida. Señor Sandoval, no estoy bromeando, dijo Sofía, dando un paso más mientras toda la oficina seguía riéndose de la situación. Realmente puedo traducir esos documentos. Javier se limpió las lágrimas de tanto reír y la miró como si estuviera viendo a un animal parlante. Ah, claro que puedes. Y yo también puedo volar. Escucha, querida, vuelve a tu escoba y deja que los adultos resuelvan problemas serios. La risa colectiva resonó de nuevo por la oficina. Isabel incluso se sintió mal por la situación, pero no se atrevió a interferir. Después de todo, también le parecía imposible que una limpiadora pudiera resolver algo que los traductores profesionales no podían. Sofía no se movió.
Se mantuvo firme en el mismo lugar, con los ojos fijos en los documentos que Javier sostenía. Puedo al menos echar un vistazo a los papeles. Tal vez pueda identificar algunas palabras. ¿Identificar algunas palabras?, gritó Carlos de Ventas entre risas. Señorita, esto no es un juego de niños, son documentos legales complejos. Sí, deja de insistir, completó Laura de contabilidad. Vas a estorbar más. Pero Sofía no se rindió. Había algo en su postura que llamaba la atención, una determinación que no coincidía con la imagen que todos tenían de una simple limpiadora. Señor Sandoval, usted mismo dijo que daría su salario a quien lo tradujera. Estoy aquí ofreciéndome a intentarlo. Javier dejó de reír por unos segundos. Había algo en su voz que le incomodaba, una confianza que no debería existir. Está bien, dijo, ya que insistes en pasar vergüenza, te daré esta oportunidad. Pero cuando no puedas, quiero que te disculpes con todos aquí por habernos hecho perder el tiempo. Le extendió los documentos con un gesto despectivo. Anda, genia, demuestra cómo se hace. Sofía tomó los papeles con cuidado, como si sostuviera algo muy valioso. En el momento en que sus ojos encontraron el texto, algo cambió completamente en su expresión. Era como si hubiera vuelto a la vida, como si una parte de ella que había estado dormida durante años hubiera despertado. Va en pane Javiera Sandoval, dijo en voz baja, leyendo una línea del documento. La oficina quedó en silencio absoluto. Todos dejaron de reír al instante. Era imposible fingir esa pronunciación perfecta, esa fluidez natural que salía de la boca de Sofía como si hubiera nacido hablando checo. Javier abrió los ojos de par en par. ¿Realmente estás leyendo eso? Sí, señor, respondió Sofía, aún con los ojos fijos en los documentos. Está escrito, estimado señor Javier Sandoval, le escribimos para informarle sobre la situación legal referente a la herencia dejada por su tío paterno, Mateo Sandoval, fallecido en Praga el 15 de febrero de este año. La mandíbula de Javier se cayó literalmente. ¿Tenía un tío en la República Checa? No tenía la menor idea, pero aún más chocante era escuchar a esa mujer que él despreciaba hablando con perfección un idioma que ni siquiera sabía que existía. Continúa, dijo, su voz casi un susurro. Sofía siguió leyendo, traduciendo con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos. Su tío Mateo dejó una herencia por valor de 15 millones de euros, incluyendo propiedades en Praga y una considerable cuenta bancaria. Como el único heredero vivo de la familia Sandoval, usted tiene derecho legal a todos los bienes. 15 millones de euros. El número resonó en la sala como un trueno. Javier tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Era dinero suficiente para multiplicar su empresa por 10, para asegurar el futuro de 3 generaciones de su familia. Pero hay una condición, continuó Sofía, volteando la página. Debe confirmar la recepción de esta correspondencia hasta las 6 de la tarde de hoy, hora de Santiago, y enviar los documentos de confirmación firmados hasta la medianoche. Si no cumple el plazo, la herencia será destinada al Estado checo. Javier miró el reloj, 3:50 de la tarde. Menos de 4 horas para confirmar y solo 8 horas para enviar todo de vuelta. La desesperación lo invadió por completo. ¿Cómo sabes checo?, preguntó, aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sofía dobló los documentos cuidadosamente y se los devolvió. Yo era profesora de idiomas en la Universidad de Chile, señor Sandoval. Especialista en lenguas de Europa del Este. Trabajé allí durante 15 años. La oficina quedó en silencio de nuevo, pero esta vez no era de risas, era de puro shock. Esa mujer que veían todos los días limpiando baños y vaciando papeleras había sido profesora universitaria. ¿Era profesora?, preguntó Isabel, genuinamente curiosa. ¿Qué pasó? Sofía suspiró profundamente. No le gustaba hablar del pasado, pero se dio cuenta de que necesitaba explicar para ser tomada en serio. Perdí mi empleo hace 2 años. Denuncié un esquema de corrupción en la universidad donde algunos profesores vendían notas y diplomas. Fui despedida por causar inestabilidad institucional. ¿Y después?, preguntó Laura, ahora con una expresión completamente diferente. Después me quedé en la lista negra del ámbito académico. Nadie quería contratar a alguien que había denunciado a colegas. Mi esposo estaba desempleado.
Mi hija necesitaba tratamiento médico. Acepté el primer empleo que apareció. La historia de Sofía cayó como una bomba en la oficina. Empleados que minutos antes se reían de ella, ahora la miraban con una mezcla de respeto y pena. Era imposible imaginar que esa mujer silenciosa que limpiaba sus oficinas todos los días había sido una profesora respetada. ¿Estás segura de la traducción?, preguntó Javier, aún incrédulo. Sí, señor. Puedo traducir todo el documento palabra por palabra si quiere. También puedo ayudar con la respuesta que debe enviarse. Javier empezó a caminar de un lado a otro, su cerebro trabajando a 1000 por hora. 15 millones de euros, una fortuna que estaba literalmente en manos de la mujer que la había humillado minutos antes. Está bien, dijo, intentando recuperar el control de la situación. Vamos a suponer que realmente sabes checo, pero eso no significa que entiendas documentos legales complejos. Podrías estar traduciendo mal. Sofía mantuvo la calma. Señor Sandoval, además del checo, hablo alemán, francés, italiano y ruso. Hice un máster en traducción jurídica y trabajé como traductora oficial del consulado checo antes de entrar en la universidad. Cada revelación era como un bofetón para Javier. Esa mujer que él trataba como basura tenía una formación que él jamás soñaría tener. Pero su arrogancia aún hablaba más alto. Aún así, podría estar pagándome para que inventes cualquier cosa, dijo, cruzándose de brazos. ¿Cómo voy a saber si no estás mintiendo sobre el valor? Fue entonces cuando Sofía hizo algo que nadie esperaba. Sacó su viejo celular y marcó un número que sabía de memoria. Dobrý den, consulado checo. Aquí Sofía Moreno, ex traductora oficial. ¿Podrían confirmar la autenticidad de unos documentos para mí? Pasó los datos del encabezado de los documentos, habló en checo durante unos minutos y luego colgó. Confirmado. Los documentos son auténticos. Fueron enviados por el bufete de abogados Nagy y Associates de Praga. La herencia es real. El silencio en la oficina era ensordecedor. Javier sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo la herencia era real, sino que la mujer que él despreciaba era la única persona allí capaz de salvarlo. ¿Cuánto quieres por hacer la traducción completa?, preguntó, su voz más baja de lo normal. Usted ya hizo una oferta, respondió Sofía, mirándolo directamente a los ojos. Su salario mensual. 45,000 pesos. Javier tragó saliva. Era una suma alta, pero comparada con 15 millones de euros, era casi nada. Está bien, acepto, dijo, pero tiene que estar todo listo antes de las 6 de la tarde. Estará, dijo Sofía con confianza, pero necesitaré una computadora, acceso a internet y que nadie me moleste. Isabel, libérale la sala de reuniones, ordenó Javier, aún medio aturdido. Y dale todo lo que necesite. Mientras Sofía se dirigía a la sala de reuniones, los empleados empezaron a susurrar entre ellos. Era imposible procesar completamente lo que había sucedido. La limpiadora invisible se había revelado como una profesional altamente cualificada y ahora estaba a punto de salvar la empresa de una oportunidad perdida. No puedo creer que realmente sepa checo, murmuró Carlos a Laura. Amigo, llamó al consulado delante de nosotros, respondió Laura. No se puede fingir algo así. Javier se quedó parado en medio de la oficina, aún tratando de entender cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años, una ex profesora universitaria había limpiado su oficina y él nunca se había dado cuenta. Peor aún, la había tratado como si fuera inferior, como si fuera tonta. Pero su arrogancia aún no había desaparecido por completo. Bueno, al menos descubrimos que no es una limpiadora común, le dijo a Isabel. Pero sigo encontrando extraña toda esta historia. En la sala de reuniones, Sofía se sentó frente a la computadora y empezó a trabajar. Por primera vez en 2 años, se sentía verdaderamente útil de nuevo. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no solo las palabras, sino captando todos los matices legales que un traductor común perdería. Mientras trabajaba, pensaba en todo lo que había pasado. 2 años de humillación, de ser tratada como invisible, de escuchar comentarios sobre su supuesta estupidez. Ahora, irónicamente, era ella quien estaba salvando al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Todavía había tiempo,
pero sabía que necesitaba ser perfecta, no solo porque estaba cobrando bien por ello, sino porque quería demostrarse a sí misma que aún era competente, que aún tenía valor. Afuera, Javier caminaba nervioso, mirando hacia la sala de reuniones cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que había llamado incompetente una hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en la oficina. La persona que él menos respetaba se había convertido en la más importante de todas. A las 4:45 de la tarde, Sofía salió de la sala de reuniones con una pila de papeles en las manos y una expresión que Javier no podía descifrar. Toda la oficina se detuvo para observar cómo se acercaba a su mesa, caminando con una postura que ya no encajaba con la imagen de limpiadora que todos tenían de ella. «Listo, señor Sandoval», dijo, colocando los documentos organizados sobre la mesa. Traducción completa con todos los términos legales explicados y la carta de respuesta ya redactada en checo. Javier tomó los papeles con manos temblorosas. La traducción estaba impecable, con cada párrafo explicado detalladamente. No era solo una traducción literal, sino un documento profesional que incluía notas explicativas sobre el proceso legal checo. «Aquí está todo sobre la herencia», continuó Sofía, señalando secciones específicas. Su tío Mateo era dueño de 3 propiedades en Praga, incluyendo un hotel histórico en el centro de la ciudad. No tuvo hijos y usted fue localizado a través de registros genealógicos como el único heredero vivo. Javier leía cada línea con los ojos muy abiertos. La fortuna era aún mayor de lo que había imaginado. Además de los 15 millones de euros en cuenta bancaria, había propiedades que valían al menos otros 10 millones. ¿Y esta carta de respuesta?, preguntó, tomando un documento redactado en checo con caligrafía perfecta. «Confirmación oficial de recepción y aceptación de la herencia», explicó Sofía. «Debe ser enviada por correo expreso hoy mismo. También preparé un poder para que los abogados checos inicien el proceso de transferencia». Isabel se acercó para ver los documentos. «Sofía, esto es increíble. Parece trabajo de un bufete de abogados internacional». «Ya hice cientos de documentos similares cuando trabajaba en el consulado», respondió Sofía simplemente. Javier la miró con una expresión completamente nueva. Ya no era desprecio o condescendencia, era una mezcla de respeto forzado e incomodidad por tener que reconocer que estaba equivocado. «¿Realmente entiendes todo esto?», dijo, más como una constatación que como una pregunta. «Sí, señor. Trabajé con sucesiones internacionales durante 8 años antes de entrar en la universidad. Conozco la legislación checa como si fuera la chilena». Carlos de Ventas se acercó, curioso. «Sofía, disculpa la pregunta, pero ¿cómo es que alguien con tu formación terminó trabajando como limpiadora?». La pregunta que todos querían hacer finalmente había sido formulada. Sofía respiró hondo, sabiendo que tendría que contar una historia que prefería mantener enterrada. «No fue por elección», comenzó, sentándose en la silla que Javier le ofreció. «Como dije, denuncié un esquema en la universidad. Algunos profesores vendían diplomas a extranjeros, falsificaban historiales, cobraban sobornos por la aprobación». «¿Y entonces?», preguntó Laura, genuinamente interesada. «Entonces me convertí en el enemigo número 1 de la institución. No solo me despidieron, sino que difundieron que era problemática, desestabilizadora, difícil de trabajar. Ninguna universidad quería contratarme. La oficina quedó en silencio. Era una situación que todos conocían indirectamente, pero nunca habían visto de cerca, alguien que pagó el precio por hacer lo correcto. Intenté trabajar como traductora freelance», continuó Sofía, «pero el mercado estaba saturado. Además, mi esposo había perdido su empleo en la misma época. Era ingeniero en una constructora que quebró». «¿Y tu hija?», preguntó Isabel suavemente. «Mi hija Camila tiene 16 años y tiene diabetes tipo 1. Necesita insulina importada, exámenes regulares, seguimiento médico constante. El plan de salud nos cortó la cobertura cuando perdimos los empleos». Javier sintió un nudo en el pecho. Durante 2 años había tratado mal a una mujer que estaba luchando por mantener a su hija viva. La culpa comenzó a golpearlo, pero trató de disimular. «¿Por eso aceptaste trabajar como limpiadora?», preguntó, evitando mirarla directamente a los ojos. «No tenía opción.
Necesitaba un empleo con contrato firmado para tener derecho al plan de salud de la empresa. Cuando la empresa de limpieza ofreció la vacante, la acepté en el mismo momento. Pero eso fue hace 2 años, observó Carlos. ¿Por qué no buscaste otro empleo después? Sofía sonrió amargamente. ¿Crees que es fácil explicar en una entrevista por qué una exprofesora universitaria está trabajando como limpiadora? La gente cree que estás mintiendo o que hiciste algo muy malo. La verdad dolía más de lo que cualquiera en la oficina estaba preparado para escuchar. Habían convivido durante 2 años con una mujer altamente cualificada, tratándola como invisible, como si fuera menos capaz que cualquiera de ellos. Además, continuó Sofía, el salario aquí, aunque bajo, al menos era fijo. Podía pagar el tratamiento de Camila y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno. Javier se movió incómodo en su silla. Recordaba todas las veces que se había quejado de ella a Isabel, de cómo trataba a los empleados de limpieza como si fueran objetos. ¿Nunca pensaste en contarle a alguien sobre tu formación?, preguntó Laura. ¿Para qué? ¿Para que ustedes creyeran que estaba mintiendo? Para ser despedida por no encajar en el perfil del puesto, Sofía negó con la cabeza. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. ¿Y tu esposo cómo lo tomó?, preguntó Isabel. Mi esposo, Mateo, consiguió empleo como conductor de aplicación. Gana menos que yo, pero al menos estamos sobreviviendo. Él me apoya en todo. Nunca me hizo sentir menos por el trabajo. Javier miró el reloj. 5:15 de la tarde. Todavía había tiempo para enviar los documentos, pero él necesitaba ir personalmente al correo para asegurarse de que llegaran a tiempo. Sofía, necesito ir al correo ahora, dijo, levantándose. Pero antes quiero decir una cosa. Todos en la oficina prestaron atención. Javier rara vez daba discursos, y cuando lo hacía, solía ser para quejarse de algo. Yo te traté mal durante estos 2 años, comenzó, claramente incómodo. No sabía tu historia, pero eso no lo justifica. Nadie merece ser tratado de la forma en que yo te traté. Sofía lo miró con una expresión neutra. Gracias por reconocerlo, señor Sandoval. No, déjame terminar, insistió. Acabas de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida. Una oportunidad que casi tiré por pura arrogancia. La oficina estaba en silencio absoluto. Nunca habían visto a Javier disculparse con alguien, mucho menos con una empleada. Vas a recibir los 45,000 pesos que prometí, continuó. Pero además quiero ofrecerte un empleo de verdad, como consultora de traducción de la empresa. Salario de 10,000 pesos al mes con todos los beneficios. La oferta tomó a Sofía por sorpresa. Había esperado recibir el dinero y volver a su rutina normal, pero no esperaba una propuesta de empleo. Yo no sé qué decir, respondió honestamente. Piensa con calma, dijo Javier, tomando los documentos. Pero quiero que sepas que sería un honor tener a alguien con tu cualificación trabajando oficialmente para la empresa. Mientras él salía corriendo hacia el correo, la oficina quedó en una atmósfera extraña. Empleados que minutos antes veían a Sofía como una limpiadora, ahora la miraban como una profesional respetada. Sofía, Carlos se acercó. Quiero pedir disculpas. Me reí de ti hoy y eso estuvo mal. Yo también, completó Laura. Nunca imaginé que hubieras pasado por todo eso. Uno por uno, los empleados se acercaron para disculparse. Sofía recibía las disculpas con educación, pero era visible que la situación la incomodaba. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Ustedes no necesitan disculparse, dijo. Sé que fue solo una situación inusual. Pero si necesitamos, insistió Isabel. Trabajamos contigo durante 2 años y nunca nos tomamos la molestia de conocerte realmente. Sofía sonrió por primera vez en el día. Gracias. Eso significa mucho para mí. A las 6:20 de la tarde, Javier volvió del correo, sudado y jadeante, pero aliviado. Lo logré. Documentos enviados con plazo garantizado para su llegada mañana por la mañana a Praga. Se acercó a Sofía, que aún estaba en la sala conversando con otros empleados. Entonces,
¿Qué te parece la propuesta? Señor Sandoval, es una oferta generosa, respondió ella, pero necesito pensarlo. No es una decisión sencilla. Claro, entiendo. Pero espero que aceptes. Tener a alguien con tu experiencia sería increíble para nuestros negocios internacionales. Sofía asintió. Hablaré con mi esposo y le daré una respuesta mañana. Perfecto, sonrió Javier. ¿Y, Sofía? ¿Sí? Gracias. No solo por la traducción, sino por enseñarme una lección que necesitaba aprender. Sofía tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Hasta mañana, gente. Cuando salió, la oficina quedó en silencio de nuevo. Todos procesaban lo que había sucedido. Una mujer que ellos veían como invisible se había revelado como la persona más competente del lugar. Amigo, murmuró Carlos. Trabajamos 2 años con una exprofesora universitaria y nunca lo supimos. Imagina a cuántas otras personas juzgamos mal todos los días, reflexionó Laura. Javier se sentó en su silla, aún procesando todo. 15 millones de euros estaban en camino, pero más importante que eso, había aprendido algo sobre sí mismo que no le gustaba nada. Durante 2 años había tratado a una mujer extraordinaria como si fuera basura. Irónicamente, había sido ella quien lo salvó cuando más lo necesitaba. La lección apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Sofía llegó a la oficina a su hora habitual, las 7 de la mañana. Pero esta vez no vestía el uniforme azul de la empresa de limpieza. Llevaba una blusa blanca y un pantalón negro sencillo que la hacían parecer una persona completamente diferente. Los empleados que llegaban temprano se extrañaron al verla en la recepción, sentada en las sillas reservadas para visitantes. Buenos días, Sofía, la recepcionista la saludó con una sonrisa genuina. Estás preciosa hoy, muy diferente. Gracias. Estoy esperando al señor Sandoval para darle mi respuesta sobre la propuesta de empleo. Ah, qué bien. Espero que aceptes. Ayer todos estuvieron comentando tu historia. Es impresionante lo que pasaste. Sofía sonrió, aún acostumbrándose al hecho de que ahora la gente la veía de otra manera. Durante 2 años había sido prácticamente invisible, y ahora todos querían hablar con ella. Javier llegó a las 8:30, media hora antes de lo normal. Estaba ansioso por saber la respuesta de Sofía, pero también nervioso sobre cómo sería trabajar con alguien a quien había tratado tan mal. Buenos días, Sofía, dijo, acercándose a la recepción. ¿Has decidido? Buenos días, señor Sandoval. Sí, acepto su propuesta, pero tengo algunas condiciones. Claro, dime. Primero, quiero trabajar medio tiempo las primeras 2 semanas para enseñar a mi sustituta en limpieza. No quiero dejar a la empresa en apuros. Javier quedó impresionado. Incluso después de todo lo que había pasado, ella todavía se preocupaba por el trabajo que dejaría atrás. Segundo, continuó, quiero que mi salario sea depositado directamente en la cuenta de la clínica donde se trata mi hija. No quiero correr el riesgo de atrasar ningún pago. Sin problema. ¿Algo más? Sí. Quiero un contrato por escrito con todas las funciones bien definidas. No quiero que en el futuro alguien pueda decir que yo no estaba cualificada para el puesto. Javier asintió. Justo. Pediré al departamento legal que prepare todo hoy mismo. Subieron a la oficina, donde Isabel ya estaba organizando la agenda del día. Cuando vio a Sofía, sonrió y se levantó para saludarla. Sofía, qué bien que aceptaste. Será maravilloso trabajar contigo oficialmente. Gracias, Isabel, estoy emocionada también. Javier se dirigió a su oficina, pero antes de entrar se giró hacia Sofía. Ah, olvidé mencionarlo. Llegó un correo electrónico de Praga esta mañana. Los abogados confirmaron el recibo de los documentos. Dijeron que fue el trabajo de traducción más impecable que han visto. Sofía sonrió. Me alegra que les haya gustado. No solo les gustó. Quieren contratarte para otros casos. Parece que tienes una reputación allí que yo no conocía. Es posible. Trabajé con el bufete Nagy y Associates algunas veces cuando estaba en el consulado.
Durante la mañana, Sofía fue presentada oficialmente a todos los departamentos. Era extraño ver las reacciones de la gente. Algunos aún estaban procesando la transformación, otros la saludaban con respeto genuino. A las 10 de la mañana, Javier recibió una llamada que cambió completamente el rumbo del día. Señor Sandoval, lo llamó Isabel por el interfono. Hay un señor Víctor Nagy en la línea. Dice que es abogado de Praga y que es urgente. Javier contestó inmediatamente. La conversación fue en inglés, pero él pedía a Sofía que tradujera algunas partes más complejas. Después de 20 minutos, colgó con una expresión preocupada. Sofía, tenemos un problema, dijo. Llegaron más documentos de Praga. Parece que la herencia tiene más complicaciones de lo que imaginábamos. ¿Qué tipo de complicaciones? No entendí bien. Dijo algo sobre una impugnación legal, otros parientes que aparecieron, procesos pendientes. Me pidió que enviara una respuesta detallada antes de esta noche. Sofía frunció el ceño. Esto es extraño. Ayer los documentos decían claramente que usted era el único heredero vivo. Pues sí, pero ahora parece que hay otras personas involucradas. Y lo peor, si no lo resolvemos antes de medianoche, puedo perderlo todo. Javier estaba claramente nervioso. Ayer había descubierto que era millonario, y ahora podía perderlo todo por una complicación legal que no entendía. Calma, dijo Sofía, manteniendo la voz firme. Esperaremos a que lleguen los documentos y los analizaremos con cuidado. La experiencia me dice que estas situaciones suelen tener solución. A las 2 de la tarde, un mensajero llegó con un sobre grueso del consulado checo. Eran al menos 20 páginas de documentos legales, todos en checo, con lenguaje jurídico complejo. Sofía se encerró en la sala de reuniones para analizar todo. Javier caminaba nervioso afuera, preguntando cada 15 minutos si había terminado. Javier, déjala trabajar, lo regañó Isabel. Estás más nervioso que un candidato en un examen. 15 millones de euros, Isabel. ¿Entiendes? Entiendo, pero ponerte nervioso no ayudará. Confía en Sofía. A las 4 de la tarde, Sofía finalmente salió de la sala con una expresión seria. Javier corrió hacia ella inmediatamente. Entonces, ¿qué está pasando? Siéntate, Javier. Esto es más complicado de lo que imaginábamos. Todos los empleados se acercaron para escuchar. La situación se había convertido en el evento más importante que había sucedido en la oficina. Aparecieron 3 personas alegando ser parientes de su tío Mateo, comenzó Sofía. 2 primos lejanos y una mujer que dice haber estado casada con él informalmente. ¿Pero eso es posible? Ayer dijiste que yo era el único heredero. Lo dije basándome en los documentos que recibimos ayer. Pero el derecho de herencia en la República Checa es diferente al de Chile. Los parientes pueden impugnar testamentos hasta 6 meses después de la muerte. Javier se pasó la mano por el pelo, desesperado. Entonces, ¿voy a perderlo todo? No necesariamente. Pero tendrá que probar que tiene derecho legal a la herencia. Y eso significa ir a Praga. ¿Ir a Praga? ¿Cuándo? Mañana. La oficina quedó en silencio absoluto. Javier miró a Sofía como si se hubiera vuelto loca. Mañana. Eso es imposible. No hablo checo. No conozco nada allí. Ni siquiera sé cómo funciona su sistema legal. Por eso no irá solo, dijo Sofía con calma. Yo iré con usted. Yo conozco el sistema legal checo. Hablo el idioma perfectamente y tengo contactos en Praga. Sin ayuda profesional, lo perderá todo con seguridad. Javier se sentó, tratando de procesar todo. Pero eso costará una fortuna. Pasajes, hotel, abogados. Javier, está hablando de 15 millones de euros. Gastar 20,000 pesos para asegurar eso es una inversión, no un gasto. ¿Y si aún así pierdo? Al menos sabrá que lo intentó todo. Pero si no va, perderá con seguridad. Isabel se acercó. Javier, Sofía tiene razón. Tienes que ir. ¿Pero y la empresa?
No puedo desaparecer de la noche a la mañana. Yo me encargo de todo aquí, ofreció Isabel. Quédate el tiempo que necesites. Javier miró a Sofía de nuevo. ¿Realmente harías esto? ¿Viajar a Praga para ayudarme? Sí. Pero obviamente, no gratis. Quiero el 5% de lo que consiga recuperar. 5%, Javier calculó rápidamente. Eso es casi 1.000.000 de pesos. Exacto. Y es lo que cualquier abogado internacional cobraría por un caso así, probablemente más. Javier pensó por unos segundos. 1.000.000 de pesos era mucho dinero, pero comparado con perder 15 millones de euros, era casi nada. Está bien, dijo, extendiendo la mano. Acepto. Sofía le estrechó la mano. Entonces, preparemos todo. Necesito llamar a mis contactos en Praga. Usted necesita conseguir pasaporte express y tenemos que reservar vuelos para mañana por la noche. ¿Mañana por la noche no es muy rápido? Javier, la audiencia legal es pasado mañana por la mañana. Si no estamos allí, lo perderá todo automáticamente. La oficina se convirtió en un hervidero. Isabel corrió a la agencia de viajes, Carlos fue tras los documentos para el pasaporte express, Laura organizó la agenda de Javier, y Sofía hizo llamadas a Praga. Lo logré, le dijo a Javier después de 1 hora al teléfono. Mi ex colega Víctor nos recibirá en el aeropuerto. Es abogado especializado en sucesiones internacionales. ¿Es bueno? Es uno de los mejores de la República Checa. Y me debe algunos favores. Javier suspiró aliviado. Al menos tenemos ayuda allí. Sí. Pero, Javier, necesito que entiendas una cosa. Allí será solo un extranjero más intentando conseguir una herencia. Yo seré su único puente con su sistema legal. Así que, por el amor de Dios, no me trates como me trataste aquí. Javier se puso rojo. Sofía, ¿yo? No, no necesita explicarse. Solo necesita respetarme. Porque si me humilla delante de los checos, ellos tomarán partido por ellos, y entonces podrá olvidarse de cualquier posibilidad de ganar. ¿Entendido? Prometo que no sucederá. Genial. Ahora preparemos los documentos que necesitamos llevar. Mientras trabajaban juntos organizando papeles, Javier observaba a Sofía con creciente admiración. Ella tenía el control total de la situación, resolviendo problemas que él ni siquiera sabía que existían, hablando con abogados internacionales como si fueran viejos amigos. Sofía, dijo, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Por qué me estás ayudando? Después de todo lo que hice, ¿podrías simplemente dejarme enredarme solo? Sofía dejó de organizar los papeles y lo miró. ¿Por qué, Javier? Yo no soy como usted. No trato mal a la gente solo porque puedo. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Javier se dio cuenta de que aún tenía mucho que aprender sobre carácter y dignidad. Además, continuó ella, 1.000.000 de pesos cambiará la vida de mi familia. Mi hija podrá hacer tratamiento en el extranjero, mi esposo podrá volver a estudiar, y yo podré retomar mi carrera. Te lo mereces, y mucho más, dijo Javier sinceramente. Gracias. Ahora, a trabajar. Tenemos un vuelo que tomar mañana. El vuelo a Praga salió del aeropuerto de Santiago a las 11 de la noche, con escala en Frankfurt. Javier estaba visiblemente nervioso, mirando su celular cada 5 minutos y preguntando constantemente si Sofía estaba segura de que todo saldría bien. Ella, por otro lado, estaba tranquila y concentrada, revisando documentos y haciendo anotaciones en checo. ¿Ya habías estado en Praga antes?, preguntó Javier cuando el avión despegó. Varias veces. Fui parte de una delegación chilena para asuntos consulares durante 3 años. Conozco la ciudad como si fuera Santiago. ¿Y ese Víctor que nos va a recibir? Lo conocí en una conferencia sobre derecho internacional. Trabajamos juntos en algunos casos de chilenos que murieron en la República Checa dejando herencia. Es muy serio, pero justo. Javier intentó relajarse, pero no podía dejar de pensar en todo lo que estaba en juego. Sofía, ¿realmente crees que tenemos posibilidades de ganar? Javier,
Deja de preguntar eso. Llegaremos allí. Analizaré los documentos con calma. Hablaré con Víctor sobre la estrategia legal. Después de eso, sabremos exactamente dónde estamos parados. El vuelo fue largo y agotador. Javier apenas pudo dormir, mientras Sofía aprovechó para estudiar leyes checas en la tableta que había llevado. Cuando llegaron a Praga a las 2 de la tarde, hora local, ella estaba totalmente preparada. Víctor Nagy los esperaba en el aeropuerto. Un hombre de 50 años, cabello canoso, traje oscuro, impecable. Cuando vio a Sofía, sonrió y la saludó en checo con un cálido abrazo. Sofía, qué gusto verte. Estás genial, dijo en español con un fuerte acento. Víctor, gracias por recibirnos. Este es Javier Sandoval, mi cliente. Víctor saludó a Javier con un firme apretón de manos. Señor Sandoval, leí los documentos que Sofía me envió. Situación compleja, pero no imposible. En el coche de camino al hotel, Víctor explicó el escenario. 3 personas impugnaron la herencia. 2 primos alegan que Mateo prometió dejarles propiedades. La mujer dice que era su esposa de hecho, que vivió con él durante 10 años. ¿Eso es verdad?, preguntó Javier. No lo sabemos aún. Mañana iremos al registro para analizar los documentos originales. Después iremos al bufete que está llevando la herencia. Sofía traducía todo a Javier, que estaba cada vez más preocupado. Parece que todos en la República Checa conocían a mi tío, menos yo. Normal en casos de herencia internacional, explicó Víctor. Los parientes aparecen como setas después de la lluvia cuando hay dinero de por medio. Llegaron al hotel en el centro de Praga, un edificio histórico y elegante. Javier había reservado 2 suites, queriendo demostrar que tenía dinero para costear todo correctamente. Javier, descansa un poco, sugirió Sofía. Mañana será un día largo. ¿Tú no vas a descansar? Me reuniré con Víctor para revisar la estrategia. Necesito entender exactamente cuáles son los puntos débiles de la impugnación. Javier quedó impresionado una vez más. Mientras él estaba nervioso y perdido, Sofía trabajaba metódicamente para resolver el problema. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaban en el registro central de Praga. Era un edificio antiguo con pasillos oscuros y empleados que parecían salidos de una película de época. Aquí es diferente a Chile, murmuró Javier mientras esperaban en una fila enorme. La República Checa tiene una burocracia más compleja que Chile, explicó Víctor, pero también más organizada. Todos los documentos están aquí desde el siglo XIX. Cuando llegaron al mostrador, Sofía conversó en checo con una empleada mayor que parecía conocerla. Después de unos minutos, los llevaron a una sala especial donde podrían examinar los documentos originales. ¿Qué dijo?, preguntó Javier. Que se acuerda de mí de los tiempos del consulado. Eso ayuda mucho. Los checos respetan a quien habla bien su idioma. Pasaron 3 horas examinando documentos, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, registros de propiedad, testamentos. Sofía leía todo cuidadosamente, tomando notas y discutiendo detalles con Víctor. Encontré algo interesante, le dijo a Javier. Su tío Mateo hizo 3 testamentos diferentes en los últimos 5 años. ¿Eso es legal? Sí, pero el último testamento, hecho 3 meses antes de su muerte, es muy específico. Revoca todos los testamentos anteriores y deja todo al único sobrino vivo en Chile, punto. Víctor asintió. Esto fortalece mucho su posición. Pero aún necesita probar que es realmente su sobrino. ¿Y cómo hacemos eso? Necesitamos el certificado de nacimiento de su padre y el certificado de matrimonio de sus abuelos. Eso comprobará el linaje familiar. Javier se puso pálido. No traje esos documentos. Ni siquiera sabía que los necesitaría. Calma, dijo Sofía. Puedo pedirle a Isabel que consiga todo en Santiago y lo envíe por correo expreso. Llega mañana por la mañana. Pero la audiencia es mañana por la tarde. Tiempo suficiente, garantizó Víctor. Los checos son puntuales, pero no apresurados. Salieron del registro y fueron a almorzar a un restaurante tradicional checo. Javier apenas podía comer,
pero Sofía conversaba tranquilamente con Víctor sobre la ciudad, sobre política, sobre todo menos la herencia. ¿Cómo puedes mantenerte tan tranquila?, preguntó Javier. Porque ponerse nervioso no resuelve nada. Ya hice todo lo que podía hacer hoy. Mañana veremos el resultado. Por la tarde, visitaron el bufete de abogados que estaba llevando la herencia. Era un edificio moderno, completamente diferente al registro de la mañana. El abogado responsable, el Dr. Laszlo Kovács, lo recibió en una sala de reuniones elegante. Señor Sandoval, un placer conocerlo, dijo en inglés. Analizamos los documentos que la señora Moreno envió. Trabajo impecable. Gracias, respondió Javier, aún dependiendo de Sofía para traducir partes más complejas. Pero tenemos problemas, continuó el Dr. Kovács. Los impugnadores tienen abogados muy agresivos. Cuestionarán todo, desde la autenticidad de los documentos hasta su identidad real. ¿Y si consiguen probar que no soy pariente, la herencia irá al Estado checo? ¿Nadie gana nada? Sofía se inclinó hacia adelante. Dr. Kovács, ¿cuál es la estrategia más eficaz? Probar no solo que Javier es sobrino, sino que Mateo realmente quería dejarle la herencia. Tenemos que demostrar que el último testamento no fue hecho bajo presión o manipulación. ¿Cómo hacemos eso? Testigos. Personas que conocieron a Mateo en los últimos años y puedan confirmar que hablaba de su sobrino en Chile. Javier se animó. ¿Existen esas personas? Sí, su médico, vecinos, empleada doméstica. El problema es que los impugnadores también tienen testigos. Entonces, ¿será palabra contra palabra? No, intervino Sofía. Será evidencia contra evidencia. Y nosotros tenemos ventaja. ¿Qué ventaja? El último testamento es muy específico. Mateo no solo le deja la herencia a usted, sino que explica por qué. Dice que siempre quiso conocer a su familia de Chile, que se arrepiente de haber perdido el contacto con su hermano. Víctor asintió. Esto es fuerte emocionalmente. Los jueces checos son sensibles a las historias de familia. Además, continuó Sofía, los impugnadores tienen que probar que merecen la herencia. No basta con alegar parentesco o relación. Tienen que demostrar que Mateo prometió dejarles bienes. El Dr. Kovács sonrió. Señora Moreno, entiende el derecho checo mejor que muchos abogados locales. Trabajé con esto durante años, respondió ella modestamente. Volvieron al hotel al final de la tarde. Javier estaba exhausto, pero Sofía seguía trabajando, organizando documentos y preparando argumentos para la audiencia. ¿Puedo preguntarte una cosa?, dijo Javier cuando estaban en el lobby del hotel. Claro. ¿Por qué sabes tanto sobre derecho checo? Parece que conoces cada detalle. Sofía sonrió. Mi tesis de máster fue sobre sucesiones internacionales en Europa del Este. Pasé 2 años estudiando casos específicos de la República Checa. Realmente eres impresionante. Gracias. Ahora ve a descansar. Mañana necesitarás estar concentrado. Esa noche, Javier apenas pudo dormir. Estuvo pensando en cómo había subestimado a Sofía durante tanto tiempo. No solo era altamente cualificada, sino que se estaba dedicando completamente a resolver un problema que no era suyo. A primera hora de la mañana, los documentos llegaron de Santiago. Isabel había conseguido todo lo que necesitaban, con autenticación notarial y traducción jurada. Perfecto, dijo Víctor, examinando los papeles. Ahora tenemos evidencia completa del linaje familiar. A las 2 de la tarde estaban en el tribunal. Era un edificio imponente con arquitectura clásica europea. Javier llevaba su mejor traje, pero aún se sentía pequeño ante la solemnidad del ambiente. Recuerda, dijo Sofía mientras esperaban, déjame hablar. Solo responde cuando te pregunten directamente y siempre con calma. Entendido. ¿Y, Javier? ¿Sí? Gracias por confiar en mí. Javier la miró con sinceridad. Sofía, si gano esta herencia, será porque tú lo hiciste posible. Nunca lo olvidaré. El juez entró en la sala y la audiencia comenzó.
En unas horas sabrían si 15 millones de euros cambiarían la vida de Javier o si todo habría sido un sueño imposible. Pero una cosa ya había cambiado para siempre: Javier nunca más juzgaría a alguien por su apariencia o posición social. Sofía le había enseñado la lección más valiosa de la vida. La sala del tribunal estaba tensa cuando el juez Molnar, un hombre de 60 años con barba canosa y gafas de montura gruesa, llamó a todos para que se acercaran. Javier sentía el corazón latiéndole tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Sofía, sentada a su lado, mantenía la postura erguida y concentrada, susurrando traducciones de los procedimientos checos. El tribunal está en sesión, anunció el juez en checo, y Sofía tradujo inmediatamente para Javier. Estamos aquí para resolver la impugnación de la herencia de Mateo Sandoval, fallecido el 15 de febrero. Al lado opuesto de la sala, los tres impugnadores estaban sentados con sus abogados. Ilona Varga, una mujer de 50 años con cabello rubio y expresión determinada que alegaba haber sido la esposa de hecho de Mateo. Los dos primos, Ferenc y Gabor, hombres de mediana edad que vestían trajes baratos y miraban a Javier con claro resentimiento. Dr. Kovacs, el juez se dirigió al abogado de Javier: presente las evidencias de su cliente. El Dr. Kovacs se levantó y comenzó a hablar en checo. Sofía traducía en voz baja para Javier. Está presentando el árbol genealógico que comprueba que usted es sobrino de Mateo. Está mostrando el certificado de nacimiento de su padre, el certificado de matrimonio de sus abuelos. Esto es bueno, susurró Javier. Muy bueno. Los documentos son irrefutables. El abogado de Ilona, el doctor Adam Stavó, se levantó para impugnar. Era un hombre delgado de 40 años, con un aire agresivo que incomodaba incluso a los checos presentes. Su señoría, dijo, los documentos pueden ser falsificados. ¿Cómo sabemos que este chileno realmente es quien dice ser? Sofía se inclinó hacia adelante, susurrándole algo al doctor Kovacs, quien respondió inmediatamente: su señoría, todos los documentos fueron autenticados por el consulado checo en Chile. Además, tenemos una prueba de ADN que comprueba el linaje familiar. Javier abrió los ojos de par en par. ¿Prueba de ADN? ¿Cuándo hicimos eso? Anoche, susurró Sofía. Le pedí a Víctor que consiguiera una muestra de cabello de su tío que estaba guardada en el Instituto Médico Legal. La comparamos con su saliva y dio positivo. Obviamente, usted realmente es su sobrino. El juez examinó los documentos de la prueba de ADN, verificando sellos y firmas. Parece estar todo en orden, dijo. El señor Javier Sandoval es sobrino comprobado de Mateo Sandoval. Los impugnadores se pusieron visiblemente nerviosos. Su primer argumento se había desvanecido. El doctor Stavó intentó otro ángulo. Su señoría, aunque sea sobrino, eso no significa que Mateo quisiera dejarle la herencia. Mi cliente vivió con el fallecido durante 10 años. Ella lo cuidó, lo amó, fue su compañera real. Ilona se levantó y comenzó a hablar en checo, con lágrimas en los ojos. Sofía traducía: ella está diciendo que Mateo prometió dejarle todo a ella, que eran como marido y mujer, que ella sacrificó su vida para cuidarlo. ¿Eso es verdad?, preguntó Javier. No lo sabemos, pero lo descubriremos ahora. El doctor Kovacs se levantó nuevamente. Su señoría, si la señora Ilona realmente vivió con Mateo como esposa, ¿dónde está el certificado de matrimonio? ¿Dónde están las fotos juntos? ¿Dónde están los testigos de esta unión? Ilona comenzó a hablar más fuerte, claramente agitada. El juez le pidió que se calmara. Ella está diciendo que Mateo no quiso casarse oficialmente porque tenía miedo de que la familia en Chile apareciera para quedarse con la herencia, tradujo Sofía. Qué conveniente, murmuró Javier. El doctor Kovacs continuó: su señoría, tenemos aquí el testimonio de 3 vecinos de Mateo que confirman que la señora solo apareció en su vida en los últimos 6 meses, cuando él ya estaba muy enfermo. 6 meses, susurró Javier. Exacto. No 10 años como ella alegó. Ella lo cuidó cuando él estaba muriendo, esperando que cambiara el testamento. El abogado de los primos, el doctor Gergelikis, se levantó para defender a sus clientes. Su señoría, mis clientes son parientes de sangre de Mateo. Crecieron juntos, jugaron juntos, fueron como hermanos. ¿Eso es posible?, preguntó Javier. Sí, pero irrelevante, respondió Sofía.
El parentesco no garantiza herencia automática. El testamento es lo que decide. El punto, continuó el Dr. Kiss, es que Mateo prometió verbalmente que dejaría las propiedades a mis clientes. Lo dijo varias veces delante de testigos. ¿Dónde están esos testigos?, preguntó el Dr. Kovacs inmediatamente. Están aquí para testificar, respondió el Dr. Kiss, haciendo una señal a 3 personas que estaban al fondo de la sala. Los testigos fueron llamados uno por uno. Eran vecinos ancianos que confirmaron que Mateo había comentado sobre dejar propiedades a los primos. Pero cuando el Dr. Kovacs comenzó a hacer preguntas detalladas, las historias no coincidían. ¿Cuándo exactamente dijo eso Mateo?, preguntó a la primera testigo. Hace unos 2 años, respondió ella, vacilante. ¿Y a la segunda testigo, usted escuchó la misma conversación? Sí, pero fue hace 3 años. ¿Y a la tercera, confirma que fue hace 3 años? No, señor, fue el año pasado. Sofía sonrió discretamente. Ellos acordaron el testimonio, pero no los detalles. Esto desacredita completamente el testimonio. El juez también notó la contradicción. Los testigos presentan versiones diferentes del mismo evento. Esto compromete la credibilidad. El Dr. Kovacs aprovechó el momento. Su señoría, me gustaría presentar el último testamento de Mateo, redactado 3 meses antes de su muerte. El juez tomó el documento y lo leyó en voz alta. Sofía traducía para Javier. Yo, Mateo Sandoval, en plena conciencia y sin coacción, dejo todos mis bienes a mi sobrino Javier Sandoval, que vive en Chile. Siempre me arrepentí de haber perdido el contacto con mi hermano Miguel. Espero que a través de esta herencia pueda reconectarme con la familia que dejé atrás. La sala quedó en silencio. Era un testamento emocionante que mostraba claramente la intención de Mateo. Además, continuó el Dr. Kovacs, tenemos aquí una carta que Mateo estaba escribiendo para el señor Sandoval, encontrada inacabada en su mesa. El juez leyó la carta, que comenzaba con: querido sobrino Javier, sé que ni siquiera sabes que existo, pero siempre pensé en ti y en la familia de Chile. Javier sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez sentía una conexión real con el tío que nunca conoció. Su señoría, el doctor Estavo intentó una última jugada. ¿Cómo sabemos que esta carta no fue falsificada? ¿Cómo sabemos que el testamento es verdadero? Porque, respondió el Dr. Kovacs con calma, fueron escritos de puño y letra por Mateo en presencia de 3 testigos independientes y registrados en el registro oficial, 3 meses antes de su muerte. El juez examinó los documentos cuidadosamente. Todo parece estar en orden. Las firmas son auténticas. Los sellos son oficiales. Ilona comenzó a llorar en voz alta, dándose cuenta de que estaba perdiendo. Los primos conversaban nerviosamente con su abogado. Su señoría, el Dr. Kovacs hizo su conclusión, está claro que Mateo quería dejar su herencia a su sobrino en Chile. No solo redactó un testamento específico, sino que también expresó este deseo en una carta personal. Además, las alegaciones de los impugnadores son inconsistentes. La señora Ilona mintió sobre el tiempo que vivió con Mateo. Los primos presentaron testigos que se contradicen. El juez anotó todo cuidadosamente. Analizaré todas las evidencias presentadas. La decisión se comunicará en 1 hora. 1 hora, susurró Javier. Eso es rápido. Muy rápido, respondió Sofía. Significa que el caso está claro para él. Salieron de la sala y fueron al pasillo. Javier estaba nervioso, caminando de un lado a otro. Sofía permanecía tranquila, conversando con Víctor sobre detalles técnicos. ¿Crees que ganamos?, preguntó Javier por 10ª vez. Javier, deja de preguntar eso. Presentamos evidencias sólidas. Los impugnadores presentaron alegaciones débiles. Matemáticamente, tenemos al menos un 80% de posibilidades. El 80% no es el 100%. Nada en la vida es el 100%. Pero el 80% es muy bueno. El Dr. Kovacs se acercó. Señor Sandoval, estoy seguro. El juez Molnar es conocido por tomar decisiones basadas en evidencias, no en emociones. Y eso es bueno para nosotros.
Muy bueno. Nuestras evidencias son irrefutables. Media hora después, fueron llamados de vuelta a la sala. El juez había tomado su decisión. Después de analizar todas las evidencias presentadas, comenzó: este tribunal decide que... Javier agarró la mano de Sofía, sintiendo que iba a desmayarse de nerviosismo. La herencia de Mateo Sandoval pertenece legalmente al señor Javier Sandoval, su sobrino comprobado. La sala estalló en reacciones. Ilona lloró más fuerte. Los primos protestaron, pero el juez golpeó el martillo. Decisión final. El señor Javier Sandoval es el heredero legal de todos los bienes dejados por Mateo Sandoval. Javier no podía creerlo. 15 millones de euros eran oficialmente suyos. Pero más importante que eso, había aprendido lecciones sobre carácter, competencia y dignidad que valían mucho más que cualquier dinero. Felicidades, dijo Sofía, sonriendo genuinamente. Lo lograste. Lo logramos, corrigió Javier. Sin ti, lo habría perdido todo. 3 meses después de la decisión del tribunal en Praga, Javier estaba en su oficina completamente renovada, mirando por la ventana el movimiento de Santiago de Chile. La empresa había crecido exponencialmente con la inversión de la herencia y ahora ocupaba 3 pisos del edificio comercial. Pero el cambio más importante no estaba en los números financieros, sino en la cultura de la empresa. Javier, la reunión con los nuevos inversores es en 10 minutos, dijo Sofía, entrando en la sala con una carpeta de documentos. Ella ahora era la directora de Relaciones Internacionales de la empresa, con un salario de 20,000 pesos mensuales y una participación del 5% en las ganancias. Vestía un traje elegante y se mostraba con la confianza de quien había demostrado su valor. Gracias, Sofía. ¿Revisaste los contratos en alemán? Todos revisados y traducidos. También preparé un resumen ejecutivo en español para que lo presentes al consejo. Javier sonrió. No sé cómo lograba trabajar antes de ti. Lo lograbas, pero no con esta eficiencia, respondió ella, organizando los papeles en la mesa. A propósito, recibí una llamada del bufete de Praga. 2 clientes chilenos necesitan ayuda con herencias internacionales. ¿Puedo aceptar los casos? Claro. Por cierto, ¿qué te parece abrir un departamento específico para eso? Herencias y sucesiones internacionales. Tú serías la directora. Sofía dejó de organizar los documentos y lo miró. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Ya hablé con el contador. Podemos formar un equipo de 5 personas contigo coordinando todo. Javier, eso sería increíble. Siempre soñé con tener mi propio departamento. Entonces, considéralo hecho. Te lo mereces, y mucho más. Llamaron a la puerta e Isabel entró, ahora ascendida a gerente administrativa general. Disculpen la interrupción, pero llegó un encargo especial para Sofía. Era un enorme ramo de flores con una tarjeta en checo. Sofía leyó y sonrió emocionada. ¿Qué dice?, preguntó Javier. Es de Víctor, de Praga. Consiguió un caso muy importante y quiere que yo sea consultora técnica. Dice que mi reputación en la República Checa creció mucho después de su caso. Tu reputación creció en todas partes, dijo Javier, orgulloso. La semana pasada recibí una llamada del consulado chileno preguntando si estarías interesada en trabajar como consultora oficial. ¿En serio? En serio. Dijeron que eres la traductora más competente que han conocido. Sofía se sentó, claramente emocionada. ¿Sabes, Javier? A veces todavía no creo que todo esto esté sucediendo. Hace unos meses yo era una limpiadora invisible, y ahora... Ahora eres reconocida por lo que siempre fuiste, una profesional excepcional que nunca tuvo la oportunidad de mostrar su valor. Gracias por darme esta oportunidad, Javier. Tú me diste la oportunidad. Si no fuera por ti, yo habría perdido 15 millones de euros por pura arrogancia. Fueron interrumpidos por una celebración afuera. Por la ventana podían ver a empleados abrazándose y gritando de alegría en la oficina. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier. Isabel entró corriendo con lágrimas en los ojos. Javier, Sofía, no van a creerlo.
Camila pasó el examen de admisión a la universidad. ¿Camila?, preguntó Javier, confundido. Mi hija, explicó Sofía, también empezando a llorar. Presentó el examen de admisión a medicina en la Universidad de Chile, y pasó en primer lugar, gritó Isabel. ¿Primer lugar general? Sofía se echó a llorar. Durante años había soñado que su hija pudiera estudiar medicina, pero nunca había imaginado que fuera posible. Ahora, con la estabilidad financiera que tenía, Camila podía realizar cualquier sueño. Sofía, esto es maravilloso, la abrazó Javier. Tu hija va a ser médica. Va a ser la primera médica de la familia, dijo ella entre lágrimas. Mi padre era albañil, mi madre era empleada doméstica. Nunca imaginé que mi hija pudiera llegar tan lejos. Llegó lejos porque tiene una madre excepcional, dijo Javier sinceramente. Una madre que nunca se rindió, que luchó con dignidad, que demostró que la competencia siempre vence a la arrogancia. En ese momento, la puerta se abrió y Camila entró corriendo. Una joven de 16 años, alta e inteligente como su madre, se lanzó a los brazos de Sofía, llorando de felicidad. Mamá, lo logré, gritaba. Lo lograste, hija mía. Estoy tan orgullosa de ti. Javier observaba la escena con el corazón encogido. Recordaba cómo había tratado a Sofía, cómo se había burlado de sus capacidades, cómo había asumido que ella no tenía sueños o ambiciones. Ahora veía que ella no solo tenía sueños, sino que había luchado incansablemente para que su hija pudiera realizar los suyos. Camila, se acercó Javier. Felicidades por tu admisión. Sé que serás una médica excepcional. Gracias, señor Sandoval. Mi madre siempre dice que usted cambió la vida de nuestra familia. Tu madre fue quien cambió la mía, respondió. Ella me enseñó lecciones que nunca olvidaré. Mateo, el esposo de Sofía, llegó a la oficina pocos minutos después. Era un hombre de 45 años, sencillo y digno, que ahora trabajaba como coordinador de logística en la empresa de Javier. Amor, felicidades por nuestra hija, dijo, abrazando a Sofía. Mateo, ¿lo crees? Nuestra Camila va a ser médica. Siempre lo creí. Ella es inteligente como su madre. Javier observaba a la familia reunida y sentía una profunda gratitud. Aquellas personas no solo lo habían ayudado a ganar una herencia, sino que le habían enseñado lo que realmente importaba en la vida. Gente, dijo, llamando la atención de todos. Quiero hacer un anuncio. La oficina quedó en silencio. Como saben, la empresa ha crecido mucho en los últimos meses. Tuvimos ganancias récord, expandimos nuestros negocios, contratamos más empleados. Pero más importante que eso, aprendimos a valorar a las personas. Miró directamente a Sofía. Hace unos meses, casi pierdo 15 millones de euros porque era demasiado arrogante para reconocer el talento que tenía justo delante de mí. Traté a una de las personas más competentes que he conocido como si fuera invisible. Javier, Sofía intentó interrumpir. Déjame terminar. Me salvaste no solo financieramente, sino como persona. Me enseñaste que la competencia no tiene que ver con el cargo o el salario. Me enseñaste que la dignidad no depende del uniforme o la posición social. La oficina estaba completamente en silencio. Empleados que habían presenciado la transformación de Javier sabían que ese momento era especial. Por eso, continuó, quiero anunciar que, a partir de hoy, el 15% de las ganancias de la empresa se distribuirán equitativamente entre todos los empleados. No importa si es director o limpiador, si tiene un título o no. Todo el que trabaja aquí con honestidad merece participar del éxito. La reacción fue inmediata. Los empleados comenzaron a aplaudir. Algunos lloraron, otros se abrazaron. Era la primera vez que muchos de ellos se sentían verdaderamente valorados en un empleo. Además, continuó Javier, vamos a crear un fondo de becas para hijos de empleados. Nadie más dejará de estudiar por falta de dinero. Camila se acercó a Javier con lágrimas en los ojos. Señor Sandoval, gracias. Usted no tiene idea de cómo esto ayudará a otras familias. Tu madre me enseñó que todo el mundo merece una oportunidad, respondió él. Ahora es mi turno de dar esas oportunidades. Sofía se acercó y lo abrazó.
Gracias, Javier. No solo por lo que estás haciendo ahora, sino por haber reconocido que te equivocaste. Sofía, yo soy quien te lo agradece. Me mostraste que la persona más importante de la oficina estaba siendo tratada como la menos importante. Eso no volverá a suceder nunca más. En ese momento, la recepcionista se acercó con un sobre. Javier, le llegó una carta certificada. Es de Praga. Javier abrió el sobre y leyó el contenido. Era una carta oficial del gobierno checo, ofreciéndole la ciudadanía honoraria a él y a Sofía en reconocimiento por el trabajo ejemplar que hicieron en el caso de la herencia. Sofía, mira esto, dijo, mostrándole la carta. Nos están ofreciendo la ciudadanía checa. ¿En serio? Ella leyó la carta rápidamente. Esto es un enorme honor. La ciudadanía honoraria se otorga solo a personas que han hecho contribuciones significativas a la República Checa. ¿Aceptas? Claro que acepto. Siempre amé la cultura checa. ¿Y tú? Acepto también. Al fin y al cabo, fue en la República Checa donde aprendí las lecciones más importantes de mi vida. 6 meses después, Javier y Sofía estaban en Praga nuevamente, esta vez para recibir oficialmente la ciudadanía. La ceremonia se llevó a cabo en el Parlamento con la presencia del primer ministro y varias autoridades. Señor Javier Sandoval y señora Sofía Moreno, dijo el primer ministro en inglés, ustedes son ejemplos de cómo las diferencias culturales pueden superarse a través de la competencia y la dignidad. Después de la ceremonia, fueron a cenar al mismo restaurante donde habían comido durante el proceso legal. Víctor estaba presente, junto con el doctor Kovacs y otras personas que los habían ayudado. Javier, dijo Víctor, ¿sabes que su historia se convirtió en un caso de estudio en la Universidad de Derecho aquí? ¿Caso de estudio? Sí. Los profesores usan su historia para enseñar sobre la importancia de reconocer talentos y no juzgar a las personas por su apariencia. ¡Qué ironía!, se rió Javier. Yo debería estar avergonzado de haber juzgado a Sofía durante 2 años. Pero aprendiste, dijo Sofía, y cambiaste. Eso es lo que importa. Durante la cena, Javier reflexionó sobre todo lo que había sucedido un año atrás. Era un empresario arrogante que trataba a los empleados como objetos. Hoy dirigía una empresa basada en el respeto y la dignidad, donde todos eran valorados independientemente de su cargo o formación. Sofía, dijo, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Me perdonaste de verdad por todos los años que te traté mal? Sofía sonrió. Javier, te perdoné en el momento en que reconociste que te equivocaste. Errar es humano, reconocer el error y cambiar es divino. Gracias. Eso significa mucho para mí. Además, continuó ella, me diste la oportunidad de reconstruir mi vida. Mi hija está estudiando medicina, mi esposo tiene un empleo digno, y yo volví a trabajar con lo que amo. No tengo motivos para guardar rencor. Y yo aprendí que la competencia no tiene que ver con el uniforme o el cargo, dijo Javier. Aprendí que la dignidad depende del salario o la posición social. Exactamente. Y aprendí que nunca debemos subestimar a nadie. Todas las personas tienen historias, sueños, talentos. Solo necesitan una oportunidad para mostrarse. Regresaron a Santiago al día siguiente, pero ahora como ciudadanos checos honorarios, y más importante, como personas que habían aprendido lecciones fundamentales sobre respeto y dignidad. De vuelta en la oficina, Javier se aseguró de contar a todos los empleados sobre el honor que habían recibido, pero lo que más lo enorgullecía no eran los títulos o reconocimientos, sino la transformación que había ocurrido en su empresa. Gente, dijo en la reunión mensual, quiero que sepan que nuestra empresa se ha convertido en un referente no solo en negocios, sino en relaciones humanas. Otras empresas están copiando nuestro modelo de valoración de empleados. Eso es gracias al ejemplo que usted dio, dijo Isabel. Cuando reconoció el valor de Sofía, mostró que todos nosotros tenemos valor. Y cuando usted cambió su actitud, añadió Mateo, demostró que las personas pueden cambiar para mejor. Javier miró a Sofía, que estaba sentada en la primera fila con Camila a su lado. La joven ahora estaba en el 2º semestre de medicina, siendo una de las mejores alumnas de la clase. Sofía, dijo Javier, salvaste más que una herencia de 15 millones de euros. Salvaste mi humanidad. Y tú me devolviste mi dignidad profesional, respondió ella.
Mostraste que la competencia siempre vence al prejuicio. Entonces, estamos a mano. Estamos. Pero más que eso, somos ejemplos de que las personas pueden cambiar, crecer y aprender unas de otras. Javier sonrió. Te doy mi sueldo si traduces esto. Había sido una apuesta que hizo por arrogancia, pero terminó siendo la frase que cambió su vida para siempre. La limpiadora invisible se había convertido en la ejecutiva más respetada de la empresa, y el jefe arrogante había aprendido que el verdadero éxito no está en humillar a otros, sino en reconocer y valorar los talentos que existen a nuestro alrededor. A veces, las lecciones más importantes de la vida provienen de las personas que menos esperamos, y a veces, una simple apuesta puede cambiarlo todo.